creo que respecto, no voy a eludir la pregunta, ¿cierto?, materia de la invitación, pero para que uno pueda hablar de la impunidad tiene que entender cómo funciona el proceso penal, ¿cierto?, y darse cuenta de lo que está en juego aquí. Si ustedes examinan la primera, ¿cierto?, fotografía, estas son solo fotografías históricas, se van a dar cuenta, ¿cierto?, de una condena, si lo pueden levantar por favor. Esto es la ejecución de una condena en Irán. El señor que está condenado a la izquierda terminó allí, ahorcado. ¿Y por qué terminó ahorcado? Porque cometió una serie de delitos contra la libertad sexual, abuso de menores, y lo ahorcaron aplicando los parámetros propios, ¿cierto?, del odio, de la molestia, de la ira que suscita una conducta de esta naturaleza. Y yo quiero reparar en algo. En la parte final, la gente que presenció este doloroso hecho, que es matar a un ser humano, gritaba, después de ahorcado, condénenlo de nuevo. Y ese es el gran drama del proceso penal. ¿Cierto? Tiene que, de alguna manera, regular el sentimiento de odio, ¿cierto?, el sentimiento de hastío, el sentimiento de cabreo que le produce a la gente el quebrantamiento del orden penal. ¿Y qué ocurre? La respuesta al proceso penal puede ser de dos tipos, o totalitaria o democrática. Y ese es el dilema que tenemos hoy día. El que tengamos hoy día un proceso penal que genera esta sensación de impunidad y la invitación dice respecto de la élite, debe llevar primero a reflexionar sobre el proceso penal. La segunda es una noticia, bájala por favor, no, arriba, donde con ocasión del comienzo de la reforma procesal civil, por favor necesito el título que está acá, quiero leer el título, bájalo por favor, con ocasión, ¿cierto?, de la reforma procesal civil, perdón, penal, dice pedófilo evita cárcel pagando una multa. O sea, por un lado tenemos el extremo de ahorcar a un sujeto, privarlo de la vida, yo no soy partidario de la pena de muerte, y por otro lado, en los primeros años de aplicación de la reforma procesal penal, instrumento novedoso en nuestro sistema, llegamos a esto, a que un pedófilo evitara la cárcel pagando una multa. Ese también es un extremo, el de allá es un extremo y el de acá también. ¿Qué ocurre con el proceso penal? Nosotros hemos tenido del año 2000 en adelante la puesta en práctica de un sistema de ejecución que viene, ¿cierto?, huyendo de lo antiguo. Este señor que está acá, que es don Marco Lidevín, que fue presidente de la Corte Suprema, está, ¿cierto?, dando cuenta de algo. La Corte Suprema trató de que el proceso penal antiguo terminase dentro de plazo y establecieron la idea, noticia del 26 de enero del 2005, hace bastante tiempo, que los sumarios terminasen dentro de cierto plazo. Nosotros tenemos hoy día todavía abiertas causas de hechos que han ocurrido 30, 40 años atrás y nadie rasga vestidura respecto, ¿cierto?, de lo que significa la persecución penal sin límite. ¿Qué ocurre con el proceso penal nuevo, el que está vigente, el que genera sensación de impunidad? Establece límites en la persecución penal y eso es un logro democrático que hay que defender. Pero no significa que el proceso penal no tenga instrumentos de respuesta para efectos, ¿cierto?, de poder dar solución. La reforma procesal debuta en Chile en locales que eran usuales, iglesias, viejos bodegas. O sea, si uno ve esta noticia, que es una noticia relativamente ya bastante antigua, ¿cierto?, se va a dar cuenta que el proceso penal chileno fue hecho de una forma bastante artesanal. ¿Y por qué? Porque significaba un cambio radical. Pasamos de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio. Lo que está acá, la difusión en plaza pública, le explicaban a la gente en la Plaza Victoria de Valparaíso el nuevo proceso penal y la verdad que nadie entendía mucho y tampoco manifestaba mucho interés. Y yo creo que por ahí va el problema hoy día. Tenemos un tema de percepción o de mala percepción porque no hemos sabido explicar el contenido exacto de lo que tenemos como sistema de enjuiciamiento. Los jueces no tienen la responsabilidad de lo que ocurre porque los jueces en el nuevo sistema no investigan, solo juzgan. Y si llega a tribunal un imputado y el Ministerio Público no aporta las pruebas, el juez está obligado a absolver. Y a veces viene la sensación de impunidad porque a alguien no lo dejan en la cárcel y simplemente el juez debe dejarlo en libertad. Y yo creo que aquí no se van a mover los muros de la Fundación para el Progreso si yo digo que la libertad es un valor que hay que cuidar. Y en el proceso penal democrático, con todo vigor y con toda fuerza, la libertad hay que protegerla. Y eso es lo que ocurre. Estamos en un sistema que es relativamente reciente y que nos ha costado poder transmitir. Si uno piensa en la sensación de impunidad, fíjense en este titular del diario. 22 de agosto del 2009, creadores de la reforma procesal penal salen al paso de la sensación de impunidad. O sea, hace 10 años atrás, más de lo mismo. O sea, el proceso penal chileno hace bastante tiempo que viene generando esta sensación de impunidad.
¿Qué quiero destacar aquí? ¿Cierto? Doña Soledad Alvear, que fue la gran impulsora como ministra de Justicia de esto, profesores de la Portales, la Universidad de Portales jugó un rol muy relevante en esta materia, tenemos a su decano hoy día aquí, ya advertían con bastante celo algunas deficiencias del sistema. De hecho, la misma ministra de Justicia le llamaba la atención que el comité permanente para perfeccionar la reforma llevaba 3 años sin funcionar. O sea, ¿qué es lo que hay aquí? Si las instituciones no funcionan, es porque la desidia nacional nos come vivo. Es porque alguien aquí, ¿cierto? Y yo creo que es responsabilidad colectiva de las universidades, de los parlamentarios, del Ejecutivo, no entender que las instituciones hay que ir monitoreándolas y corrigiéndolas en su oportunidad. Afortunadamente esta queja del 2009, don Soledad Alvear, se subsanó porque hoy día, por ley, hay una comisión permanente de la reforma que sí opera. Y si uno examina, ¿cierto?, ciertos documentos, se da cuenta, por ejemplo, que la última sesión de esta comisión la hizo el ministro de Justicia, con todas las personas que la componen, el presidente de la Corte Suprema, el 4 de diciembre del 2019. Y se analiza allí gran parte de la reforma, o del problema más bien, que tenemos instalado hoy día desde el 18 de octubre en adelante. O sea, hay gente trabajando y pensando en esto. Por eso yo creo que hay que mirar en términos positivos la reforma procesal penal. ¿Qué ocurre con la reforma procesal penal? Y aquí viene, yo diría que el problema mayor. Mostraba la primera foto, decía lo que quiere muchas veces la gente, y me incluyo, a veces frente a un quebrantamiento del orden penal, uno lo que quiere, ¿cierto?, es el máximo de rigor. ¿Qué ocurre con el proceso penal chileno? Está diseñado con parámetros que muchas veces no significan la cárcel de la gente. Y eso es el tema que hay que discutir. Fíjense ustedes en este tipo de soluciones. El proceso penal chileno, para no estigmatizar a un sujeto, establece una serie de medidas alternativas para que no reciban una sanción penal y no vayan a la cárcel. Y desde el punto de vista, de la racionalidad del sistema, puede ser bastante digno de aplauso. Como por ejemplo, universitarios condenados a tareas comunitarias. Se trataba de un grupo universitario que infringieron la ley y lo que hicieron a través del proceso penal es obligarlos a esto. Uno se pregunta, ¿y por qué hoy día no mandan a limpiar el monumento del general Baquedano al que lo ensucia? ¿Por qué no manda el proceso penal chileno a limpiar la muralla a aquel que lo rompe? ¿Por qué no mandan a limpiar, ¿cierto?, las murallas al que pinta un grafiti? ¿Qué pasa con esto? El instrumento existe. Lo que ocurre aquí es que la voluntad o la desidia nacional en esta materia no está pasando la cuenta. Otra solución, fíjense lo que llegó. Un señor que cometió el delito de receptación fue condenado a atender gratis una comisaría. ¿Por qué quiero poner estos dos ejemplos? Porque el proceso penal tiene respuestas razonables para esto. Sería desproporcionado pensar que hay que privarlo de la vida a un sujeto que se sube a hacerle algo a la figura del general Baquedano con todo el respeto que me merece, porque hay que aplicar penas proporcionadas. Pero lo que no puede ocurrir es que el sistema deje impune. Y eso es verdad. Y con esto quiero terminar. Lo relevante no es la impunidad respecto de la élite. Yo creo que la distinción que hay que hacer aquí es solo una. ¿Cuál es? Que el que infringe la normativa penal en Chile debe recibir sanción. Punto. O sea, los chilenos tendríamos que distinguir en dos categorías. Aquellos que infringen el orden penal y aquellos que no lo infringen. Pues bien, respecto al que lo infringe, tendríamos que pensar que hay que aplicarle una sanción. ¿Cuál? La que la legislación establezca, pero no la galería, ¿cierto?, el sentimiento de odio o de irracionalidad que nos pueda en algún minuto consumir. ¿Qué ocurre con el tema de la élite? Es evidente que aquí estamos al debe respecto de la élite, y entendamos, y a mí de hecho la pregunta original no me gustó porque tiene algo de lucha de clase. No me parece razonable hablar de la élite. Aquí hay que distinguir, insisto, entre el que infringe el orden penal y el que no lo infringe. Y el que lo infringe hay que sancionarlo, con todo el rigor que se merezca el delito que comete. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Es efectivamente, ¿cierto?, una cosa que de alguna manera está suscitada por la opinión pública, por ciertas publicaciones. Si uno piensa, por ejemplo, en Hugo Facio, investigador, ha escrito libros sobre el mapa de la extrema riqueza, ¿cierto?, se ha preocupado de documentar casos de abuso en materia económica, y en muchos de ellos tiene toda la razón. Pero habría que pensar el procedimiento penal en la globalidad, no solo la élite económica la que está delinquiendo hoy día.
Tenemos hoy día una élite, ¿cierto?, de delincuentes que se han apoderado de las calles y no nos dejan circular. Pues bien, ¿quién se preocupa de eso? ¿Quién le responde al ciudadano de a pie que quiere paz social y que quiere salir con tranquilidad a la calle? Sería razonable que todos, de manera colectiva, nos preocupásemos de que el proceso penal fuese eficiente. ¿Qué es lo que creo que hay que hacer aquí? Varias cosas. Uno, efectivamente hay algunas instituciones del proceso penal que requieren intervención. La justicia tributaria. Hemos visto con escándalo cómo políticos de todo orden, de todo signo, se ha liberado simplemente por temas de tecnicismo, porque no presentó querella, impuesto interno. ¿Y por qué no presentó querella? Porque impuesto interno es un órgano político. Y pues bien, todos los políticos de todos los sectores simplemente abusan del poder para que sujetos que han delinquido en materia tributaria no reciban sanción. Orden económico. Es evidente que en materia económica hay que corregir, a mi juicio, el tema de la corrupción y hay que llevarlo al campo penal. La regulación que tiene hoy día, lamento decirlo, pero es solamente objeto de futuras frustraciones respecto al delito de colusión. Ayer la Corte Suprema se pronunció aplicando una multa, que es un tema administrativo, pero el tema penal para los próximos sujetos que se coludan no va a ser fácil de lograr porque la solución que tenemos hoy día no es razonable desde el punto de vista técnico, no es el minuto para explicarlo aquí. ¿Qué quiero decir? Que el proceso penal democrático que rige en Chile tiene instrumentos muy valiosos para que se restablezca el orden público. Si estamos viendo una situación de contingencia extrema, es evidente que la Fiscalía, que los jueces también tienen que ponerse a tono con esto. Y si hay que trabajar 24 horas para tomar a un sujeto que infringe el orden penal para aplicar una sanción, tendremos que trabajar 24 horas hasta que esto se restablezca. Pero lo que no hay que hacer, a mi juicio, es sucumbir frente, ¿cierto?, al deseo de venganza, al intento de querer ahorcar a cualquier sujeto que infrinja el orden penal, porque eso no es democrático y no es razonable. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por estar aquí a la hora del almuerzo, cuando hay cosas más entretenidas que hacer, digamos. Sí. Y gracias a Alejandro por su tiempo. Yo soy más, me alargo mucho, así que cuando se empiecen a dormir y Marcelo como que me diga, oye, ya está bueno, yo voy a cortar, digamos. Hice varias láminas, pero son algunas que van un poco en el sentido de tratar de explicar qué nos pasa con la justicia, porque hay mucho que nos está pasando con las sensaciones de abuso, con las sensaciones de cambio, un montón de cosas, pero en realidad la justicia siempre está como atrás, digamos. Nadie como que ve los temas de justicia. Y es grave que no los vean porque el pilar de la construcción del Estado de Derecho pasa por los temas de justicia. Y tal como decía el profesor Romero, aquí hay un problema que no es identificable solo con la reforma procesal penal. Alejandro ha hecho harto énfasis en la reforma procesal penal, pero los temas de justicia van mucho más allá que la reforma procesal penal. Van en la forma como yo espero una respuesta de un órgano que es distributivo desde el punto de vista del bien común, y ese órgano distributivo me trata como si en realidad fuera un servicio público más. Es decir, me atiende cuando quiere, la decisión la dicta cuando sale, cuando se le ocurre, y en realidad decide como quiere. Porque en realidad lo que, por lo menos en la época en que yo ya tengo varios años, me decían que, es cierto, era muy rígido, el juez era en realidad solo el que aplicaba las palabras de la ley. Y hoy día el juez es el que hace lo que quiere con la ley, digamos. Es decir, pasamos de una aplicación rígida y estricta del derecho, ley, entiéndase como derecho a la norma, a una reacción aplicativa y constructiva de lo que el juez entiende por justicia. Y ustedes lo han visto, hace poco hay una sentencia en la tercera sala de la Corte Suprema que dijo algo que no decía la tercera sala hacía 2 semanas porque cambiaron los integrantes. Entonces como que hay que estar esperando cuando se vaya a vacaciones está el juez, ¿cierto? Ojalá que no esté ese día, ojalá atropellarlo con la bicicleta o con el monopatín para que no llegue a la Corte. Hay que buscarse algo como para entenderlo. Hay estudios que algunos los discuten metodológicamente respecto al erratismo de una sala de la Corte Suprema, un estudio bien fundado que tiene muchos casos y uno en realidad no entiende por qué frente a un caso deciden de una manera y frente a otro caso deciden de otra manera y después tiene un creacionismo diferente frente a un tercer caso. Esa expectativa es una expectativa súper compleja.
Claro, hoy día estamos con la complejidad que nos dice Alejandro desde el punto de vista de circular por la calle, y que en realidad si vamos a poder o no vamos a poder dar la BCU, y si vamos a los chicos que no la pudieron dar hoy día, va a haber una segunda fecha para que la den. Esos son nuestros problemas, entre comillas, pero esos son los problemas que están arriba de la torta. El problema que tiene Chile tiene que ver con los ingredientes de la torta, no tiene que ver con lo que está arriba de la torta. Lo que está arriba de la torta es lo que está en la ebullición, si nos quedó bien la crema chantilly o no nos quedó bien la crema chantilly, lo que está dentro. Si la torta es de hojas, de merengue, si la calidad del merengue, si el huevo está bien. Y eso está mal. Lo que tenemos es adentro de la torta un problema. El hecho que nos traten en la Administración de Justicia como si nosotros estuviéramos tratando de obtener una gracia de alguien que tiene el deber de otorgarnos su función, nos habla de que estamos en un problema. Entonces, lo que voy a tratar de mostrarles son algunas láminas que dicen relación con la confianza, me voy a detener muchas en algunas láminas que dicen relación con el Estado de Derecho, les voy a mostrar la complejidad que tiene el derecho en el Estado hoy día, ya no el Estado de Derecho, el derecho en el Estado hoy día hay que ser un poco mago para saber a qué servicio acudir, y hay que tener un poco de fortuna para que alguien lo atienda en un servicio. Entonces, estamos entre la magia y la suerte. Y yo creo que no es lo que quiere el ciudadano medio en Chile. El ciudadano medio lo que quiere es la predictibilidad y el servicio. Que lo traten como debe tratarse a cualquier persona. Entonces, vamos a hablar de contexto. Siempre se habla del Gini, el Gini, todo, el Gini, la desigualdad, todo. Y en realidad en Gini nosotros si uno lo mira en el contexto, esto es Bolivia, esto es Argentina y esto es Chile. Chile ha venido persistentemente subiendo desde el punto de vista de abandonando el escenario de desigualdad. Eso es lo que transmite esta lámina en los últimos 30 años. Esta es una lámina que circula y seguramente les ha llegado a ustedes, a mí me gusta. En estas dos láminas, Gini y Chile en los últimos 30 años, en ninguna se toca el tema de la justicia. Nadie habla de la justicia. Todos hablan de la corrupción, todos hablan de la desigualdad, pero todo eso tiene una base que es el trato injusto. Entonces, a mí siempre me sorprende. Aquí hay súper buenas noticias en los indicadores. Chile, en estos últimos 30 años, desde el punto de vista, hemos aumentado el ingreso del 10% más pobre, el índice de Gini ha decaído del 0,54 a 0,45. En agua, a mí me encanta esta lámina, ¿cierto? En agua potable rural pasamos del 48% al 94%. O sea, y eso significa que hoy día hay menos niños que tienen diarrea infantil, hay menos mortalidad infantil, hay mejores perspectivas de vida, hay mejores expectativas de vida, la calidad de vida mejoró, o sea, hemos mejorado en un montón de cosas. Y para qué hablar del metro, ¿cierto? 41 estaciones de metro en el año 90 y hoy día 136. Bueno, algunas menos, ¿no? Eran 136, habían 136. Bueno, y esto, como siempre a uno lo llevaron a pasearse a las grandes ligas, entonces nos dijeron, oye, vamos a ir a la OECD, y nos sentaron en la OECD, entonces cada rato nos comparamos con la OECD. Pero el compararse con la OECD no es solo mirar las cifras, es cómo viven los países. Fíjense que a mí lo que más me sorprende, que aquí yo tengo un tremendo, el porcentaje de confianza en los gobiernos, en los países de la OECD, la media es de un 40%, hoy día es de un 37%, Chilito está en un 32%, 33%, y hay países que tienen arriba del 50% de confianza en su gobierno. Si no se tiene confianza en el gobierno, no se pueden hacer proyectos comunes. Entonces, el hecho de que en realidad que Piñerinsky esté por 10, 5, 7, no se pueden hacer proyectos comunes. Ese es el problema. Cuando el gobierno no tiene sostenibilidad desde el punto de vista de la confianza, no podemos hacer proyectos comunes. Y eso es una pésima noticia de lo que nos está pasando. Esto ha ido cambiando, la OECD ha seguido bajando la confianza, les decía un 37,5%, pero esa es la confianza en los gobiernos y esta es la confianza entre las personas. Y Chile tiene un 12,4% de confianza entre las personas. Estos son los núcleos interpersonales. ¿Qué es lo que les quiere decir esta lámina? Lo que les quiere decir es que somos un país extraordinariamente desconfiado, antes del 18 de octubre y más después del 18 de octubre. Y como somos desconfiados, tendemos a aglutinarnos en núcleos donde solo tenemos confianza entre los nuestros. Es decir, tenemos confianza en el... Y por eso que este es un país demente,
No sé si ustedes han visto cuando se trata de ingresar a los niños al colegio, al prekinder, los niños los preparan psicólogos, entrenadores, digamos, porque tienen que quedar en ese colegio. Porque si no quedan en ese colegio, es el fracaso de las relaciones de confianza de esa familia. Por eso es que tienen que meterlos ahí. Cuando yo entré al Instituto Nacional, yo estudié en el Instituto Nacional antes que lo quemaran, cuando yo entré al Instituto Nacional, postulábamos 2.500 alumnos para 320 cupos. Hoy día había 800 cupos y se llenaron 320 cupos. No les quiero decir que hace muchos años, pero lo que les quiero decir es que ya nadie tiene confianza de poner a su hijo en ese colegio. Y que era uno de los mejores colegios de Chile. Bueno, esto también es bien determinante con la corrupción. Esto tiene que ver también con lo que nos decía Alejandro. Esta es una lámina que habla muy bien por su porcentaje, tiene un R cuadrado de 0,80 y en términos estadísticos, cuando uno tiene una lámina con 0,80 de R cuadrado, significa que esto es real. Es decir, en los países donde hay mucha confianza, hay mucho menos corrupción. Eso es lo que está diciendo esa lámina. Y estos son el grupo de chicos buenos, ¿sí? Los noruegos, los suecos, los suizos, los neozelandeses, los daneses. ¿No? Hoy día el ministro de Hacienda dice, hoy hay que mirar a Nueva Zelanda. Sí, pero el problema es que allá viven neozelandeses, digamos, no chilenos. ¿No? Es un régimen parlamentario, no de legalidad estricta como el régimen nuestro. Es un régimen que tiene instituciones diferentes desde el punto de vista del Estado de Derecho, la percepción de la legalidad, totalmente diferente. El presidente, a través de órdenes ministeriales, el primer ministro, en realidad desarma y arma gabinetes. No solo gabinetes, desarma y arma ministerios. Aquí tenemos una ley de ministerios, que es el decreto con fuerza ley 7.912 del año 27, que cada vez que lo tenemos que modificar porque hay un nuevo ministerio, tenemos que ir a la ley de 1927. Y no la tocamos, no queremos tocarla. Imagínense que aquí el presidente pudiera desarmar ministerios. Al otro presidente rearmaría los ministerios y el otro rearmaría otros ministerios. Los neozelandeses cambiaron hasta la lógica. Dijeron, mire, en realidad aquí es un ministerio de salud. Pongamos un ministerio de calidad de vida. Entonces, el ministerio de calidad de vida está salud, está educación, está en realidad deporte, todo lo que aquí agrandamos. Cuando yo estudié eran 14 ministerios, hoy día son 25. Y si no paran al presidente van a ser 26 o 27. Bueno, y aquí está la confianza en el Poder Judicial. Esto es una encuesta de Latino Barómetro del 2016. Están los colores, se ven un poco difusos, pero si ustedes ven mucha confianza en realidad está por aquí. Algo de confianza, eso, poca confianza, el 37,1, y ninguna confianza, el 40,1. No solo de la justicia penal, que es lo que reclama o lo que nos decía Alejandro. Esto es en el Poder Judicial. O sea, la confianza en la administración de justicia, que es mucho más grave. O sea, es el problema de que si ustedes tienen algo de patrimonio, se compraron un departamento, lo arrendaron, ¿cierto? Porque están haciendo un ahorro voluntario y se les instala a alguien que no les paga el arriendo, están en un problema en realidad y tienen la edad por la cual requieren esa renta, no la van a poder percibir durante largo tiempo. Van a estar 1 año, 2 años, tienen un daño. Alejandro ha trabajado mucho en los temas de responsabilidad del Estado, tienen un daño en materia de salud. Tiempo, ya estoy con tiempo, así que me voy a ir a las láminas que quiero mostrarles finalmente. Y con esta es una revista que se llama, es una organización que se llama World Justice Project, y lo que hace el índice del Estado de Derecho, que lo hace todos los años. Y lo que les quiero mostrar es que en realidad Chile, como en todas las encuestas, siempre está bien. Entonces uno dice, hay una parte en que alguien tiene una esquizofrenia. O son los que hacen la encuesta, o son los ciudadanos que vienen acá. Pero alguien es esquizofrénico. Estamos en el lugar número 25 del mundo en percepción de Estado de Derecho. ¿Y qué es lo que mide el Estado de Derecho? En realidad se miden estos 4 elementos: rendición de cuentas, leyes justas, gobierno abierto y mecanismos accesibles e imparciales para resolver un caso. Y estamos en realidad en un lugar súper privilegiado. Y en Latinoamérica
estamos en el tercer lugar. Solo nos gana Uruguay, Costa Rica y Chile, en percepción de Estado de Derecho. Con esta lámina voy a terminar, se las dejo en la presentación, si ustedes lo que más. Esta lámina es Chile en el índice de percepción de Estado de Derecho. Y lo que demuestra esta lámina es que hay un punto, Chile está en el lugar número 25 en el ranking global, pero si uno lo mira en el límite al poder gubernamental, estamos en el ranking global en el número 20, campeones. Ausencia de corrupción en el lugar número 25, muy de la mano con lo que aparece en Transparencia Internacional. En gobierno abierto, en el lugar número 17 del mundo. O sea, tenemos instituciones que son súper abiertas desde el punto de vista de saber lo que pasa en el Estado. Derechos fundamentales, pese a que nos castigan con los derechos humanos hoy día, ¿cierto? Seguramente aquí vamos a bajar, pero estábamos en el lugar número 24. En orden y seguridad estamos en el lugar número 83. ¿Qué es lo que dice Alejandro? La percepción de orden y seguridad está completamente deteriorada. Y estaba completamente deteriorada para ustedes, que quizás no salieron a las marchas, pero también estaba completamente deteriorada para los que fueron a las marchas. Ustedes tienen la misma sensación que tienen ellos, pero ustedes están acá y los otros están en la calle. Esto es global. O sea, esto es lo más salvaje que tiene este indicador. Y lo otro que es incómodo es que en justicia civil nosotros estamos en el lugar 34 y en justicia penal en el lugar número 33. Estamos en el lugar 25 a nivel global, pero en estos tres indicadores estamos bajos. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos un problema en la prestación del orden y la seguridad. Tenemos un problema en la prestación de la justicia penal y tenemos un problema en el orden de la justicia civil. Y lo peor es que creemos que con las leyes vamos a arreglarlo. Que es un poco lo que decía Alejandro. Si esta es una cuestión cultural, es una cuestión interna, de forma de monitorear, lo dijo Alejandro 2 veces, monitorear de que las cosas se vayan haciendo, pero acá nosotros tenemos la sensación de que las instituciones uno las crea y nacen y se desenvuelven solas. Cuando uno nace o hace nacer una política pública y desarrolla una institución, tiene que estar acompañándola, formándola. El desastre que tenemos en la justicia penal es que no conversa la formación en carabineros con la formación de los jueces, ni con la formación de los tribunales superiores de justicia. Por eso que un juez penal, que también se puede poner creacionista, puede decir, cuando habla de la Plaza Italia o la Plaza Baquedano, la Plaza de la Dignidad, y soltar a los chicos que grafitean y que destruyen al general Manuel Baquedano porque quedan impunes. Porque es un juez que no tiene control. No tiene control. El sistema tiene que ser intervenido. Y eso no se logra solo con una ley, se logra con intervenciones que deben ser acompañadas. Para que ustedes se hagan una idea, y con esto ya, el año pasado juraron 4.088 abogados en Chile. Y este año van a jurar como 4.180 abogados. En más o menos 56 facultades de Derecho. ¿Hay tan buenos profesores para tener tantas facultades de Derecho? La pregunta de fondo es en realidad, ¿qué se les está enseñando a esos abogados? Yo puedo dar fe de lo que tratamos de hacer en la universidad donde yo trabajo, puedo dar fe porque trabajé en la universidad donde Alejandro fue decano y también hice clase en la universidad donde Marcelo es decano. Y puedo dar fe de que hay un esfuerzo serio, consistente, potente de formación de abogados. Pero no puedo dar fe de las 56 facultades de Derecho. Y eso es un problema. Es un problema que nos está arrastrando, que está en el seno de esta complejidad de cómo sentimos y vivimos la justicia en Chile, que para algunos es simplemente un deseo y para otros es una propuesta de revolucionaria. Muchas gracias. Bien, profesor Moreno, sus 10 minutos. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Buenas tardes. A ver, yo voy a tomarme unos pocos minutos. En realidad, Ramiro se tomó buena parte de los que yo tenía.
No, broma aparte, es para dar algunos elementos que nos permitan sobre todo tener un diálogo, que yo creo que es lo que probablemente todos estamos esperando. Cuando me dijeron de qué se iba a tratar lo que íbamos a conversar hoy día, esta sensación de impunidad, inmediatamente en mi mente traduje y dije, si efectivamente hay una sensación de impunidad, entonces esta otra situación que podemos incluir en el largo listado de abusos que estamos hoy día y la gente reclamando, digamos, ¿no? Si hay impunidad, entonces hay abuso. Uno de los problemas que tenemos hoy día es que tanto la palabra abuso como la palabra víctima se está usando con un nivel tan amplio o se aplica de manera tan indiscriminada que por lo mismo termina desvalorizando lo que significa un abuso o lo que significa ser víctima de algo. No hay nadie en Chile hoy día que no se sienta víctima de alguna cosa y hay muy pocos que se salvan de no haber sido abusadores en algún sentido de esa palabra. Con lo cual, vuelvo al título de lo que hoy día nos convoca, las sensaciones se van instalando en nuestras emociones. O sea, tenemos la sensación de que hay abuso en todos lados y que dentro de esos abusos hay una cierta impunidad. Y cuando se trata de la justicia, que está relacionada con la impunidad, ¿verdad? Es interesante porque no estamos hablando de justicia social, no al menos en un primer análisis, sino que estamos hablando de justicia del caso concreto. Que pueden ser de situaciones cotidianas de la vida o de casos que llegan al sistema judicial. Y ahí es particularmente interesante preguntarse, no lo voy a responder necesariamente, preguntarse, ¿qué queremos decir cuando decimos que sufrimos una injusticia? Y repito la pregunta, ¿qué queremos decir cuando decimos que sufrimos una injusticia? Es decir, de nuevo, cuando somos víctimas de una situación que percibimos como abusiva. Y en general, si ustedes hacen este ejercicio, este juego de roles en la sobremesa del domingo o conversando con amigos o amigas, se van a dar cuenta que no tenemos muy claro qué queremos decir. Más bien parece ser una reacción emocional de rabia cuando percibimos que aquello que queremos no se realiza. Parece ser más bien una especie de manifestación a cierta frustración. En otras palabras, no se diferencia mucho dar un golpe en la mesa de indignación. O a final de cuentas, si queremos ponerle alguna definición, tendríamos que decir que es injusto todo aquello que atenta contra mis, y subrayo el mis intereses, ¿no? En general, si uno mira, reitero, el discurso, el cómo hablamos, en la cotidianidad de la vida, nos vamos a dar cuenta que en general usamos la palabra injusticia para decir eso. Esto atenta contra mis intereses. Alguien se me puso antes en la fila, esto es injusto. En fin, me cobraron más intereses de lo que correspondía, esto es injusto. Me gritaron, esto es injusto. En fin, y me molesta, me enrabia, me indigna. Lo dejo ahí como una primera cuestión. La segunda cuestión que quiero mencionar es que en estos temas no hay neutralidad ideológica. Lo que ha dicho Ramiro, lo que ha dicho Alejandro, o lo que conversemos entre nosotros, proviene desde una cierta visión de la vida, desde una cierta forma de concebir la existencia y yo creo que es bueno declararla cuando uno opina en estas materias y parto en consecuencia por hacer una declaración respecto de la mía. Mi concepción de la vida es una concepción liberal. Esto significa que creo que los seres humanos somos personas autónomas que podemos y que tenemos la facultad y el derecho a diseñar nuestro proyecto de vida, y esto es lo importante, de acuerdo con nuestra propia concepción de lo que es una buena vida, sin intervención de terceros, con la única limitación de no dañar los proyectos autónomos de otras personas. Y en consecuencia soy liberal tanto en lo económico, creo que yo soy libre para escoger cuáles son las decisiones económicas que me parecen más razonables, pero también en un plano moral. La buena vida, es decir, cómo quiero yo vivir, no espero que nadie venga a decírmelo, sino que creo que soy yo quien debe decidirlo. Desde allí estoy hablando. ¿Y por qué creo que es importante explicitar esto? Y aquí voy a ir aterrizando. Porque si uno tiene una concepción liberal de la vida, en las dos dimensiones que yo he mencionado, entonces una de las primeras cuestiones de las cuales uno se preocupa es preguntarse, bueno, necesito limitar aquellos poderes
que pueden atentar contra mi autonomía, contra mi soberanía individual. Y los poderes más típicos son el poder político, el poder económico, ¿verdad? Hoy día podríamos agregar el poder social, el poder de la calle, que es un poder que también debe ser limitado. Y todavía me atrevería a agregar uno nuevo por lo escandaloso, digamos, ¿no? Que es el poder espiritual. Y me estoy refiriendo básicamente a los casos de abuso sexual y psicológico de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que no son en absoluto eventos aislados, sino que, como ustedes bien saben, tienen un alcance en número que es sencillamente impresionante. Y uno llega a pensar muchas veces que si no se tratara de una organización religiosa que además tiene o constituye un Estado como el Estado Vaticano, en cualquier país civilizado del mundo probablemente le habrían cancelado su personalidad jurídica por ser una asociación ilícita, es decir, constituida por algunas personas, ¿verdad?, en este caso los miembros del clero, que desarrollan actividades que son simplemente inaceptables, inmorales, delictuales e encubiertas por otros tantos que forman parte del mismo clero. Eso en cualquier lado es una acción ilícita y ahí hay impunidad, ¿no? Hay impunidad. Por eso que agrego también el poder espiritual. Entonces, si uno examina rápidamente, y aquí voy a ir ya aterrizando estos poderes, claro, y intenta vincularlo a esta sensación de impunidad, va a encontrar algunas cosas que yo creo que son interesantes. El poder político en Chile, porque de eso estamos hablando. El poder político ha tenido sus problemas, y serios. Nombremos nada más uno, lo que aquí en Chile llamamos el financiamiento irregular de la política, ¿no? El financiamiento irregular de la política, que es un nombre eufemístico para no hablar derechamente de corrupción. No se llama corrupción. Es decir, el poder económico captura al poder político para que dicten normas, leyes que beneficien sus intereses. Y acá lo llamamos, reitero, eufemísticamente financiamiento irregular de la política y no en cambio corrupción. Y quienes han participado de esos actos que son delictuales han tenido sanciones que proporcionalmente, aplicando el principio de proporcionalidad, resultan más bien menores o irrisorias, como clases de ética, digamos, ¿no? En relación a otros delitos contra la propiedad o el orden público en general. Y eso, desde luego, que genera una sensación de impunidad. Como gente que ha tenido capturado el Estado o la gestión estatal tiene unas sanciones tan menores. El problema ahí está en los jueces, yo creo que aquí no, creo que el problema está en la legislación, porque es el poder político el que está capturado. Son los propios legisladores los que no establecen, ¿verdad?, delitos que tipifiquen esto con sanciones adecuadas a la conducta que nos parece, desde luego, inmoral. Eso es el poder político. Paso al poder económico. Ayer nomás nos recordaba Alejandro, ¿verdad?, se dictó una sentencia en un caso de colusión. Hemos tenido varios, ¿verdad?, los pollos, los laboratorios, las farmacias. Ayer se dictó la sentencia por la Corte Suprema en el caso del papel higiénico, ¿no? Tissue, como le dicen. Claro, la sanción parece importante, 15 millones de dólares a cada uno de los infractores, pero en rigor no lo es. Y no lo es porque está internalizado el pago de esa multa en los costos de la colusión. Y en consecuencia, coludir, con una lógica económica, ¿verdad?, me sale más barato que cumplir la ley, porque si me pillan, mi único riesgo es pagar algo que yo ya había internalizado en mis costos. Si no me pillan, en cambio me hago rico. Por lo tanto, la legislación antimonopolio en Chile tiene, de nuevo, un problema legal más que judicial, creo yo, tiene un problema, y es que las sanciones no son lo suficientemente ejemplificadoras como para inhibir el impulso a la colusión. Y eso genera una sensación de impunidad. Piensen ustedes, Carlos Slim, una de las personas, ¿verdad?, mexicanas más ricas del mundo, en el único país en el que no le va bien es Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque las leyes de ese país, antimonopolio y antitrust, entre otras razones, ¿verdad?, funcionan y con sanciones muy graves, privativas de libertad, ¿no? En cambio, en otros lugares, el hombre prospera, digamos, ¿no? Ahí hay
hay un tema. Respecto del poder social, para ir cerrando ya mi intervención y que podamos conversar, bueno, lo estamos viviendo hoy día. Desde el 18 de octubre que no podemos restaurar razonablemente el orden público. Y se confunde lo que es una manifestación o una protesta legítima con actos de vandalismo o ayer, ¿no? Que venga un muchacho escolar a anunciarnos que hoy día se van a tomar algunos liceos o van a entorpecer la ejecución de la prueba de selección universitaria y que esa amenaza, que es una amenaza de cometer un delito, porque eso es lo que es una toma, es un delito, es ocupar espacios ilegítimamente, ¿no? Y que eso no produzca ningún tipo de reacción es notable y genera sensación de impunidad. Entonces el poder social también requiere, creo yo, de límites y debe ser repensado. El poder espiritual ya lo mencioné antes, así que me lo salto. ¿Es este un tema, por último, es lo último que quiero decir para que conversemos? ¿Es este un tema legislativo? Yo creo que en buena parte lo es, de nuestro sistema legal. ¿Es este un tema judicial? Algo de eso parece inferirse de lo que Ramiro nos decía. Yo creo que en parte lo es. Es evidente que en algunas áreas del derecho más que en otras, pero en todas los jueces tienen cierta ideología. Y esa ideología, bueno, se hace notar muchas veces en su sentencia. Solo para mencionar un hecho anecdótico, una vez leí en la Corte de Puerto Montt, el mismo día, 4 causas idénticas, en 2 salas. 2 causas estaban en la sala 1, 2 causas estaban en la sala 2. Gané 3-0 en la primera sala, perdí 3-0 en la segunda sala. Mismas partes, todo igual, misma temperatura ambiental, etc., ¿no? Entonces, ahí hay algo que evidentemente también genera una sensación de que algo no está funcionando bien. Entonces, reitero, doy estos elementos más bien conceptuales, más que jugármela con una opinión concreta, aunque algunas opiniones he formulado. Y ahora devuelvo la palabra a nuestro invitado, nuestro presentador, para que Bueno, muchas diga cómo gracias, seguimos. profesor Montero. Un aplauso, por favor. Bueno, ahora dejo abierta la palabra para cualquiera de ustedes, por si quiere hacer algún apunte, profesor Romero. Sí, a ver, aterrizando esto, la exposición que hice respecto del proceso penal. Es bastante serio lo que acontece en Chile respecto de la legislación. Y yo comparto muchas de las cosas que dice Marcelo. Por ejemplo, ley 20.393, la que establece la responsabilidad de las personas jurídicas por delitos, por ejemplo, de cohecho. Está eximido de esa ley los partidos políticos. Entonces uno podría pensar, ¿por qué no una modificación legal en orden a que los grandes agentes de corrupción del país en último tiempo, y lo digo con dolor porque soy demócrata, han sido los partidos políticos? ¿Por qué no establecer una modificación respecto de la posibilidad de disolver partidos políticos? ¿A dónde voy? Es que los ciudadanos de a pie tenemos que recuperar el poder de nuestro voto. Tenemos que recuperar de verdad la decencia del sistema democrático. Lo que dijo Marcelo lo comparto plenamente. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? La corrupción económica se ha hecho de muchos de nuestros parlamentarios, no de todos, sería injusto, y al mismo tiempo están legislando de manera especial. Por ejemplo, esta ley, ¿qué establece? Establece un sistema de compliance que lo único que le significa a cualquier empresa de cierto tamaño empezar a destinar dinero a fondo perdido para establecer delitos que prácticamente no se van a cometer. Como si el delito terrorista se aprobase por junta de accionistas, digamos, o por un directorio. Son cosas absurdas donde se instalan leyes negocio de manera descarada. ¿Y quiénes participan de estas leyes negocio? Los que hacen las leyes. Por ejemplo, esta. Otro punto. Ciudadanos anónimos a los que habría que rendirle un homenaje. Pienso, por ejemplo, doña Marisa Navarrete, ¿cierto?, que le significó el reclamo dentro de impuestos internos, decir que estaba mal lo que se estaba haciendo, tuvo que dejar su cargo. Esos héroes anónimos que ha tenido la patria, como esta funcionaria, o como fiscales que han dejado su cargo porque no han estado de acuerdo con componenda en la persecución penal, son aquellos que uno dice, todavía hay pacha ciudadano, hay gente que está dispuesta a que el rostro de este país sea mejor. Y yo creo que hay que mirar esto en perspectiva positiva. Tenemos una institucionalidad que nos podría permitir salir de esto. ¿Qué pasa? En épocas, ¿cierto?, de crisis, muchos, y uno podría entenderlo, ¿cierto?, por una razón coyuntural, querrían a los militares en las calles. Eso es un error.
Pero lo que no podemos hacer es que los sistemas que tenemos, como el proceso penal, muestren todo el rigor que se merece el que infringe el orden penal. Y la ley pareja no es dura. Efectivamente, hay un montón de temas que yo creo que no es el auditorio para tratar de técnica legislativa. Lo que ocurre en el proceso de libre competencia en otros países, el que infringe el orden económico va a la cárcel, aquí paga una multa que está dentro de los costos, y esas cosas hay que discutirlas. Pero discutirlas efectivamente con parlamentarios que nos garantice que están siendo portadores del interés común y no de grupos de interés que lo han puesto allí de manera interesada, sean de derecha o de izquierda, porque aquí la corrupción ha sido generalizada. Y eso es lo que hay que empezar a rescatar como ciudadanos de a pie. Tenemos que rescatar la dignidad del sistema democrático y tenemos que defendernos con la herramienta de la democracia que establece, yo creo que, la posibilidad de que podamos recuperar pronto nuestro cauce normal. Esa es mi única precisión en la presentación original. Muchas gracias, profesor. Ay, yo quiero tomar algo de lo que dijo Marcelo que me gustó mucho. Yo creo que esta idea de límites, ¿ah? Yo creo que de una u otra manera nos hemos como acostumbrado a no tener límites, ¿no? Esta cosa de que el injusto se asociara, ¿cierto?, al que no me lo quieren dar, ¿no? Es injusto. Y los niños chiquititos de una sobrina mía, entonces la otra vez no le compraron un helado, entonces y ella hacía una rabieta, ¿cierto? Esto es injusto, digamos. Entonces, claro, Marcelo tiene toda la razón. La justicia está relacionada con lo que me dan o no me dan, digamos, ¿no? Es decir, como es una regla distributiva, ¿cierto?, de dar a cada uno lo suyo, el yo, entiende que cuando no se lo dan es tremendamente injusto, ¿no? Entonces, y esta idea de que en lo liberal había que, de una u otra manera, había que respetar o resguardar los límites al poder del religioso, los límites al poder político, los límites. Y me parece que nunca hablamos de los límites de los poderes de los jueces. Es decir, como que tenemos el juez y nunca lo sujetamos a un cuestionamiento, ¿ah? Nunca lo tensionamos con una rendición de cuentas. Nunca le exigimos, digamos, que nos diga y que nos represente, digamos, formalmente, a lo mejor nosotros como sociedad respecto de él, por qué se demoró tanto en un fallo, digamos. A veces está una causa en manos del tribunal, esta causa que aluden de la colusión, nuestros amigos, estuvo 11 meses desde que se alegó y estuvo otros 4 meses antes que se alegara. O sea, es una cuestión, la falta de oportunidad produce una regla de injusticia, la falta de oportunidad en la actuación del juez, la permanencia del juez sin un relato de rendición de cuentas produce una sensación de injusticia en la sociedad. Tenemos un juez que llega a la Suprema a los 44 años y se va a ir a los 75 años. O sea, va a ser 2 veces presidente de la Corte Suprema. Y quizás 3, digamos. En general, salvo en Estados Unidos y en muy otros pocos países, los jueces no son vitalicios ni eternos, digamos. Tienen un tiempo. Y lo razonable es que tengan un tiempo. En la mayoría de los países del mundo, los jueces no toman la decisión como si fuera una seña de autonomía del cuidado de la jurisdicción, no toman decisiones económicas, porque en lo económico tienen que rendir cuentas de sus gastos, tienen que revisarle su presupuesto, tienen que evaluarlos desde un punto de vista de un tercero. Pero nosotros acá tenemos la confusa y peregrina idea de que la autonomía judicial significa de que gastan la plata como quieren, designan como quieren adentro las asignaciones de los recursos y en realidad no le rinden ni siquiera cuenta a la Contraloría menos, ni a la DIPRES tampoco. Entonces estamos con un problema de control. ¿Quién custodia al que controla? Esa era la regla que se preguntaban los romanos a través de Virgilio, ipso custodia. ¿Quién custodia al que controla? ¿Quién custodia al que controla lo mejor y lo peor de nosotros? La libertad, la autonomía, que alude Marcelo, el patrimonio y la libertad para emprender mis proyectos y tener el cuidado de que nadie los avasalle
y que rindan cuenta ante un juez, digamos. Por eso que es tan relevante el juez. Nos olvidamos de eso. Y siempre estamos enfrascados en la política. La corrupción del juez es la peor de las corrupciones. Lo que pasó en Rancagua hace unos meses atrás pasó como un dato de las páginas rojas, cuando era en realidad un dato de una civilina que no es moralista, sino que en realidad de cuidado de que ahí hay algo que está pasando en esa autonomía irrestricta que no deja ni se transparenta lo que pasa adentro de esa casa. Eso es lo que me preocupa, y yo creo que eso alimenta de una u otra manera gran parte del hecho de que ustedes, o muchos de nosotros hoy día, tal como decía Alejandro, no vemos que alguien nos destruye un monumento, vemos que alguien nos entorpece, y vemos que el juez no quiere tomar decisiones porque no ha cedido a esa presión de una u otra manera. ¿A quién le reclamamos? A nadie. ¿Con quién vamos a hablar? Con nadie. ¿Quién nos va a dar un espacio, digamos? No, es que lo vamos a encontrar en la política. Está bien, es cierto que lo podemos encontrar en la política. A lo mejor es cierto que nos ayuda una nueva constitución, pero en lo básico, lo que necesitamos es que un juez sea el cautelador real del Estado de Derecho. Esa es la clave. Por eso que me preocupa tanto, y por eso que agradezco mucho a la Fundación que nos hayan invitado, porque es un tema que normalmente anda en otra lógica, digamos. Yo creo que el rol del juez es un rol extraordinariamente clave para una sociedad democrática, liberal y de derecho. Muchas gracias, profesor Mendoza. Profesor Montero. Yo agregaría solamente como un comentario metodológico, que creo que hay que tener especial cuidado en no poner etiquetas, es decir, en no caer en los estereotipos. Y esto me surge a propósito efectivamente de lo que decía Alejandro. No todos los políticos son corruptos. No toda la élite es corrupta, ni todo el pueblo es virtuoso, ¿no? Entonces, hay que hacer distinciones. No todos los carabineros violan los derechos humanos. No toda la gente que sale a manifestarse es banda. En fin, tenemos que acostumbrarnos a ser un poquito más finos, diría yo, en las distinciones que hacemos para que el diálogo tenga algún sentido. Pero prefiero ir a las preguntas para que tengamos un diálogo. Bueno, perfecto. Bueno, que levanten la mano, les pedimos brevedad para que así más puedan participar. Hacemos este micrófono si quieren. Por favor, les vamos a pedir que mencionen a quién va dirigida la pregunta y que sea bien breve. ¿Aló? Esto va para los tres, en verdad, porque dos nombraron el caso puntual del reciente fallo de la Corte Suprema. ¿Qué opinan de que se haya revocado el beneficio de la delación compensada? Porque aquí el profesor Montero dijo que hay un problema más legal que judicial en cuanto a colusión. Y en cuanto a legal, entiendo yo que ahora sí hay castigos penales a las colusiones. Entonces, ¿cuál es el problema legal? Y si falta, entonces, un mayor costo monetario. Muchas gracias. Yo quiero responder de inmediato. La sentencia tiene 100 páginas, no me la he leído, no opino de fallos que no he leído. No, pero nada más que... No puedo opinar de algo que no he leído, sería poco serio. ¿Ya? Yo lo que podría decir avalo lo que dice Alejandro. No he leído la sentencia y por lo tanto toda la información que manejo es la que salió en la prensa de hoy, en la mañana. Y lo que salía en la prensa de hoy en la mañana es que la Corte Suprema habría, voy a hablar en condicional, habría revocado la delación compensada debido a que la compañía, la papelera, ¿verdad? La compañía manufacturera de papeles y cartones fue la que organizó la colusión, coaccionó a la otra empresa a ingresar en ella y después le habría impedido salir. Y eso, en opinión de la Corte Suprema, por fundamentos que no he leído, habrían servido para revocar la delación compensada. Suena bien. ¿Está eso no ajustado a la ley? Es algo que tengo que ver una vez que lea el fallo. Teóricamente eso
teóricamente la delación compensada puede ser condicional a ese tipo de cosas, así como... No lo sé, tendría que pensarlo, no soy experto en libre competencia como para decir cómo habría que regularla. Profesor Mendoza. No, acá, profesor Mendoza, falta su respuesta. Ah, no, pero yo no me pronuncié porque además yo soy director de la papelera. Entonces... O sea, yo lo único que recomiendo es que lean el voto de minoría. Oiga, no, mire, quería hacer un alcance de ese tema, porque usted habló de 15 millones de dólares, pero la compensación a los consumidores fue de 150 millones de dólares. Entonces hay que sumarle los 15 a los 150, por lo tanto. Y yo creo que una de las cosas donde se ha avanzado en la justicia de Chile es la libre competencia, así que en ese tema y la alusión que usted hizo a Carlos Slim, mi impresión es que Carlos Slim se transformó en el hombre más rico del mundo porque se consiguió el monopolio de las telecomunicaciones en México. Y después vino otro gobierno, le terminó el monopolio y ahora no está entre los 10 hombres más ricos del mundo. Eso muestra claramente cómo el poder monopólico enriquece a un pequeño grupo de gente. Mi pregunta va para el profesor Alejandro. Profesor, ¿cuál es su opinión acerca de las funas y su relación con la percepción de impunidad frente a lo que se está funando? A ver, yo te diría que aquí hay un problema, ¿cierto?, que no solo jurídico, creo que los instrumentos jurídicos están para poder ser utilizados, pero yo me temo, y aquí yo quiero discrepar de Marcelo, ¿cierto? Marcelo, y está bien no discreparse conceptualmente en todo lo que dice, creo que hay un liberalismo sano, pero tendría que entender, a mi juicio, que lo que está cayendo a pedazos hoy día en Chile es, ¿cierto?, un proyecto liberal de izquierda y de derecha que han exaltado la libertad personal en un grado tal que la autoridad no puede actuar. Han perdido la autoridad los padres, han perdido la autoridad los profesores. Tenemos un contrasentido. El Instituto de Derechos Humanos, en vez de controlar, ¿cierto?, los derechos humanos que están siendo vulnerados de manera masiva para todos los chilenos, está concentrado solo en un aspecto, la actuación de Carabineros. Y está muy bien advertir los excesos que allí se puedan cometer. Pero tenemos aquí una crisis de autoridad superior. Entonces, cuando tú me dices la FUNA, es que lo que pasa es que ya no estamos acostumbrando a la FUNA. Tenemos un problema estructural serio. Nadie nos defiende del ataque que el ciudadano de a pie sufre dentro del Estado. Una persona que dirige el registro civil es capaz de paralizar ese servicio y no le ocurre nada, no hay ningún sumario administrativo. Y resulta que en el registro civil están prácticamente hoy día radicados todos los derechos básicos de una sociedad. El derecho de propiedad, se hacen las transferencias de los autos, se establece, ¿cierto?, el sistema matrimonial, o sea que la gente que se quiere casar no podía por la medida de presión, se establece la transferencia de bienes, o sea hay una serie de servicios que están dentro del registro civil, solo por dar un ejemplo, y no pasa nada. Aquí hay un sujeto que va y le hace un homenaje a la barricada como un derecho y no le pasa nada, entonces tenemos un problema que la FUNA está formando parte de nuestra tradición cultural y nadie dice que eso está mal y no tiene consecuencia. Entonces le estamos pidiendo al proceso penal cosas, ¿cierto?, que no puede responder. ¿Y cuál es el fracaso del liberalismo de izquierda o derecha? Yo sé que se van a remover los cimientos de esta institución, pero está justamente en eso, que constituye una falacia sostener, por un lado, de que solamente hay libertad y que yo decido cuando uno vive en la polis. Y lo razonable es decirle a un sujeto que, desde pequeñito, que hay cosas que no se pueden hacer. Solo datos duros. La Constitución, y esto es políticamente incorrecto, la Constitución de la familia en Chile está en crisis hace bastante tiempo. El 75% de los niños nacen fuera del matrimonio. Ese es un dato sociológico que no podemos eludir. Si uno habla con un juez de familia, le va a revelar como dato duro que la mayor parte de las audiencias que celebran en sus tribunales son con los abuelos. ¿Y por qué? Porque los papás no están. El niño que falleció el otro día en una circunstancia joven, lamentable, se ahogó, ¿cierto?, en Plaza Italia, lo cuidaba la abuela, o sea, no tenía papás. Entonces tenemos hoy día un caldo de cultivo social que es fruto de políticas liberales de derecha y de izquierda que llevan 20 años siendo instaladas en el país y que los que han destruido la familia o han contribuido a ello no responden. Resulta que promueven la droga como si la droga fuese una cosa de juguete, la marihuana en forma libre, el aborto libre, que es matar a un ser humano, y nadie responde. Entonces la FUNA
parten desde el pequeño, y por cierto hemos funado a nuestros ancianos con las pensiones. Entonces la desidia nacional en este tipo de materia no está pasando la cuenta. Pensar que el proceso penal va a responder esto es iluso. Es iluso porque el problema es mucho mayor. Dice relación con concepciones ideológicas que están completamente fracasadas y que a mi juicio son el liberalismo de izquierda y de derecha que está tocando fondo. Esa es mi respuesta. Una pregunta para los tres. En base a distintas sentencias parciales de jueces y desde mi completa ignorancia, ¿estos no deberían actuar en base a un principio de jurisprudencia para evitar sentencias como a interpretaciones muy personales o sesgadas? A ver, la pregunta es técnica, ¿no? En Chile, a diferencia de otros sistemas, los precedentes, es decir, las sentencias de los tribunales superiores de justicia uniformes que resuelven casos similares, en otros sistemas, reitero, son obligatorias para los casos futuros. Y eso genera, como pedía Ramiro, una cierta sensación de predecibilidad de la decisión. Yo sé que se ha fallado siempre así en ciertos casos y por lo tanto tengo la razonable expectativa que de no mediar una diferencia sustancial entre mi caso y los anteriores, este se va a fallar en la misma manera. Eso es así en muchos sistemas, sobre todo en el mundo anglosajón. En nuestra tradición no es así. Los jueces tienen, por así decirlo, más libertad a la hora de resolver un conflicto que ha sido sometido a su conocimiento, pero sin embargo, yo creo que desde distintas perspectivas filosóficas, diría yo, es razonable exigirles que entiendan que una igual protección de los derechos supone tomar en cuenta no solo el caso que se le está poniendo enfrente, sino cómo se han resuelto también, especialmente por los tribunales superiores, casos similares. Y cuando eso no ocurre, hemos de presumir o de asumir que la Corte de Apelación o en última instancia la Corte Suprema va a encargarse de unificar esto a través del recurso de casación en el fondo o a través del recurso de unificación si es una materia laboral, en fin. Eso no está ocurriendo con la habitualidad y la frecuencia que querríamos, que es un punto que hacía en Ramiro, y por eso que hay una cierta sensación de impredecibilidad que es molesta particularmente para quienes nos dedicamos a ejercer parte de nuestro tiempo la profesión en tribunales. Buenas tardes, mi pregunta va al profesor Mendoza. Dado un próximo proceso de cambio o eventual cambio a la Constitución, naturalmente se irán a replantear y repensar instituciones, aquella parte de la Constitución que regula la estructura del poder y en algún sentido la estructura del Estado. Mi pregunta es, en concreto, ¿cuáles son los espacios que usted ve como valiosos espacios para la innovación en el sistema de administración y aplicación de justicia? ¿Y qué tan fuerte pudiese llegar a ser el argumento de la tradición como una traba a generar propuestas que pudiesen ser descartadas por locas, más no por indeseables? A mí me encantaría un parlamento infantil, por ejemplo. Allí donde los niños han sido el grupo probablemente más sistemática y socialmente vulnerados, como la mujer, como los pueblos indígenas, como otros. Pienso en las corporaciones de asistencia judicial a lo mejor como un servicio público nacional de asistencia jurídica y judicial. Jurados civiles en cortes penales. Reitero la pregunta. ¿Cuáles son los espacios de innovación que vale la pena visibilizar en el repensar el sistema de administración y aplicación de justicia? Bueno, no es pregunta, es tremenda pregunta. Entonces deberíamos irnos con la tarea para la casa. ¿No? Claro, ¿cómo vamos a repensar el sistema judicial? Yo creo que hay una parte de la pregunta que yo creo que tú usaste una palabra que es muy correcta. La gran trampa a las reformas de la justicia en Chile están dadas por las trampas de la propia justicia, es decir, comillas, la tradición de los jueces. Hacer innovaciones en el sector judicial
ha sido muy difícil. De hecho, todo este tema de la colusión que ustedes han planteado, que se ha dado vuelta hoy día, está en manos de un tribunal especializado, que es el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, y hay tribunales especializados en materia de la contratación pública, hay tribunales especializados en materia laboral, hay tribunales especializados. La respuesta a los conflictos judiciales y a la novedad de los conflictos judiciales no viene nunca en Chile por principios generales, sino que viene por gotas, digamos, de especialización, que se van insertando más o menos dentro del Poder Judicial o bajo la férula de la Superintendencia Directiva Correccional y Económica, que al final de cuentas le cae a la Corte Suprema. Entonces es bien, pero lo que sí está claro, que la matriz de esta superioridad jerárquica dentro de la Administración de Justicia está en la Corte Suprema. Durante mucho tiempo hubo un esfuerzo por traer a la discusión, digamos, una corporación administrativa, no al modo de la Corporación de Asistencia Judicial, sino que una corporación que reglara el gobierno de los jueces, no para la aplicación de la justicia, sino que para el gobierno de los jueces, es decir, que se preocupara de las remuneraciones, de la carrera funcionaria, del nombramiento, porque el nombramiento parece ser una pieza clave. Y en Chile la cooptación que hay del nombramiento es una cosa bien curiosa, porque las ternas las hacen ellos mismos, las quinas lo hacen ellos mismos, y enseguida, digamos, el poder administrativo queda con una cierta facilidad desde el punto de vista de la nominación, y tratando de algunos superiores, como los de la Corte Suprema, terminan siendo ese elegido, el ungido a esta altura, termina siendo aprobado, digamos, por el Senado. Yo creo que hay, si tú me dijeras qué es lo que hay que hacer, yo creo que hay que mirar esa base, retraer a la discusión el hecho de que haya, durante mucho tiempo la Corte Suprema nos viene diciendo que la corporación que regla el gobierno de los jueces es contraria a la autonomía judicial. En España existe, los españoles serán más o menos desordenados que nosotros, no sé, no andan quemando las oficinas, no andan quemando las estaciones de metro, puede que sean normales, digamos, y ha funcionado en muchas partes del mundo. Lo que quiero decir es que el temor de cumplir con la tradición y entender que la autonomía del juez sea la intangibilidad del propio juez y su forma de organización, es una cuenta que no deberíamos quedar pagando en una posible nueva discusión. O sea, si hay un capítulo que uno debería conversar de verdad, es en realidad el gobierno de los jueces, la duración de los jueces, la forma de designación de los jueces y en realidad las reglas de vigilancia y transparencia en la conducta de los jueces, que no se refiera a quebrantarles, digamos, su voluntad decisoria en la litis, sino que se refiere a su trabajo como juez, digamos, porque necesitan ser evaluados y calificados no necesariamente por ellos mismos, con las reglas de cuidado, que significa no intervenir en la decisión de los jueces. Es una labor un poquito más compleja que las evaluaciones administrativas normales, pero yo creo que esa es una oportunidad, y claro, cuando uno se transforma en una persona que no quiere ver oportunidades, digamos, va a pensar que todo está malo en esto, pero eso puede ser una gran oportunidad. Yo creo que efectivamente la forma de gestionar la justicia en Chile necesita ser cambiada, ¿no? Sí, yo quería, a propósito de tu pregunta, mencionar un par de ideas que creo que podría ser interesante pensar. Una es que sería importante, a mí cuando se me da la posibilidad, una vez al año o a veces dos, de ir a la Academia Judicial, trato de transmitir esta idea, que es que los jueces entiendan que los fallos se dictan para la parte que pierde. Y repito esa idea, los fallos se dictan para la parte que pierde. Es la parte que pierde la que al leer el fallo tiene que irse con una sensación, bueno, no me dieron lo que yo quería, pero es razonable, está dentro de un margen de razonabilidad lo que estoy recibiendo. Entonces, esa es como una primera regla de autocontrol judicial. Y enseguida, un control externo. Y aquí la Facultad de Derecho tenemos un rol fundamental. O sea,
quien debiera controlar la técnica, por así decirlo, argumentativa de las decisiones judiciales y de cómo éstas se fundamentan son los profesores de Derecho. Y los profesores de Derecho deberán ser inmisericordes con aquellos fallos que son deficientes desde el punto de vista técnico y respecto de la manera en que resuelven un conflicto, de manera tal de generar un debate social que haga que el juez, de aquí estoy tratando de responder tu pregunta, Ramiro, que el juez se sienta observado al momento de dictar sentencia y no sienta que cualquier cosa que firma ahí queda y como si fuera una especie de línea de producción, ¿no? Sí, perdona. Sí, no, pero frente a lo que dice Marcelo, estoy totalmente de acuerdo. Sí, el único problema que tiene esto es que la mayoría de los profesores de las escuelas de Derecho también ejercen. Sí, claro. ¿Ya? Entonces, y cuando ejercen, no ejercen en pastelería ni en Uber, digamos. Ejercen frente a los jueces. Entonces, normalmente hay una especie de... No, a esta altura yo creo que no es temor reverencial, sino que hay un pavor reverencial, ¿no? Claro, hay una inhibición. Sí, a ver, que yo me quiero hacer cargo, aunque no me preguntaste, me formaste la pregunta a mí, te quiero responder igual. Tú hablas del Parlamento infantil, una serie de ideas. A ver, yo quiero ir a algo más concreto. Tengo en mi mano el informe de la Comisión Asesora Ministerial para el Perfeccionamiento del Código Procesal Civil, 7 de enero del 2019, o sea, hace un año atrás. Un grupo de expertos le dijo al ministro de Justicia qué cambios había que hacer en el proceso penal respecto a cuestiones que estaban funcionando mal o que había que mejorar. Un año atrás. No hay sentido de la urgencia para legislar. Este instrumento que todos queremos que funcione bien, porque no queremos más abuso, queremos recuperar nuestra libertad de circulación, no queremos volver a la Plaza Italia, ¿cierto? Depende de esto, del sentido de la urgencia en las leyes normales, no en la Constitución. Resulta que aquí no hay sentido de la urgencia. La PCU era un modelo para 3 años, lleva 10. Las pensiones de nuestros ancianos, por años, por décadas. La desidia nacional nos está carcomiendo. No hay sentido de la urgencia. ¿Cuántos proyectos, cierto, los ministros de Educación o los ministros de Salud, todos llegan a refundar el país? No hay políticas de largo plazo, ni en justicia ni en educación. O sea, algo pasa en este país que la desidia lo está destruyendo. Este es un insumo técnico de hace un año atrás. ¿Dónde está la ley presentada? ¿Dónde está? ¿Dónde está el sentido de la urgencia del presidente de la República para este proyecto de ley que contiene cosas muy interesantes y que fue hace un año atrás señalado por comité de expertos? Por un comité de expertos, ¿cierto? Muchas personas muy inteligentes, expertas en la materia, dijeron estos son los cambios que hay que hacer y pronto al proceso penal. ¿Dónde está el sentido de la urgencia en el proceso penal, en la educación? ¿Dónde está el largo plazo en Chile? Sí, ese es el problema. Yo creo que no es un tema de cambio de constitución. Naturalmente hay muchas cosas que mejorar, indudable, pero cuidado porque los cambios constitucionales siempre dejan los temas muy en abstracto, siempre hay que concretarlo. Y caramba que es difícil legislar en cosas técnicas. El tema de la colusión es un tema eminentemente técnico, le respondo al de atrás. Desde el punto de vista técnico hay distintos modelos para sancionar la colusión con materia penal, pero es un tema que hay que discutirlo entre expertos, hay que mirar una serie de variables. No, son todos temas opinables, pero a nivel, ¿cierto?, de plano legal y local, no constitucional. Entonces yo invitaría a que reflexionemos con calma respecto de lo que significa un cambio. No podemos refundar un país que ya tiene una tradición histórica interesante y por cierto un país que es decente y digno. Gracias. Démosle un aplauso.